siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de los cibergóticos, que son de esos subestilos que están, digamos que más arraigados a la subcultura gótica, en el sentido de que fueron también de los primeros. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, en España surgió entre mediados de los 90 y los 2000, pues en otros sitios, pues sí es verdad que fue a partir del 2000, pero en otros sitios donde surgió más profundamente, pues empezó en los 80. Y luego tiene varios elementos que sí lo hacen como más un subestilo más respetado, ¿vale? No es como otros subestilos que empiezan, no, es que deriva de esto, de esto, de esto. No, el cibergot está bastante más asentado. Vamos a ver qué es el cibergótico. Os voy a recomendar algunas bandas que yo conozco, no os puedo recomendar algo que no conozca, y que son como, no sé, considero que muy top y muy imprescindibles. Otras bandas no las voy a recomendar porque irán en otro vídeo que estoy haciendo sobre la subcultura gótica en España en los 90 y las bandas que yo considero imprescindibles. Pero antes de continuar te digo que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar a partir de ahí de vídeos exclusivos. Ya puedes ir mirando tú las ventajas y ver cuál te conviene más, te interesa más o menos. Y también no olvides suscribirte a mi canal secundario de cocina y regalarme un pedazo de me gusta para que yo sepa pues que este contenido te gusta, te llena, te encanta. Bueno, y ahora vamos con el cibergot. Es cierto que el cibergot ha sido como acusado un poco a veces, ¿no?, por la ignorancia, de ser un movimiento un poco más radical o más extremista, sobre todo por su forma de vestir. Y también es cierto que se asocia demasiado lo que es la ropa con el cibergot, ¿no? Pero a lo mejor no está tan relacionado, porque quiero decir que los primeros no vestían tan exagerados como los de ahora. Como sabéis, el subestilo se tiene que ir, sabéis, como adaptando. Y más un estilo que básicamente es bastante futurista, ¿no? Y habla bastante de la tecnología y el desarrollo, y también habla pues un poquito de lo que es el tema del medio ambiente. También es verdad que este gótico se lo asocia como con un gótico con más energía, ¿sabéis? Es cierto que el estereotipo por excelencia del gótico es lo depresivo, ¿vale? Y es eso, un estereotipo, y no es verdadero ni tiene nada que ver con la subcultura gótica. Habrá góticos súper felices, góticos deprimidos, en fin, como la gente normal, ¿vale? Que hay de todos los tipos. Pero es cierto que el cibergótico, quizás por su estética, que mezcla así como naranja, verde, azul, rosa, todo siempre en colores neón, y mezclándolo con el negro, pues lo que le hace como un toque como más alegre, más divertido. Y también por la forma de bailar, que es mucho más, digamos, a mí me gusta bastante más la forma de bailar de lo que es un cibergótico a lo que es un ciberpunk, o otros estilos que hay parecidos como el Rivehead, ¿vale? Que son como más paraditos. Digamos que el estilo del cibergótico sí que mueve más las manos, los brazos, las piernas, ¿no? Y el Rivehead como es como más cabeza y pies, ¿sabéis? Entonces este como más energético, se mueve más, lo vive más. Y la verdad es que la música mola bastante del cibergótico. Como sabéis, la idea común del gótico es algo así como su desconformidad, ¿no?, con el mundo actual. Y la opresión de no poder sentirse, pues, él mismo, ¿no?, de luchar contra una sociedad más normativa. Una lucha que, como sabéis, es interna porque el gótico no es reivindicativo, no tiene una ideología política y demás, por lo tanto es una lucha más individual, por eso se caracteriza por ser un movimiento individualista. Y el cibergótico, pues básicamente por lo que lucha es por lo mismo, para sí mismo, por lo mismo que lucha un gótico, solo que le añadimos el tema, por ejemplo, como os dije anteriormente, del medio ambiente. Por eso llevan las máscaras estas de gas, es como una especie de crítica a su manera, en su forma de vestir, es una especie de crítica a lo que sería la contaminación. De hecho, muchos llevan, como habéis visto, el logo este de Danger, ¿no? Se suele llevar un poco en la vestimenta y tal, o incluso en complementos. Y esto hace referencia principalmente a esto. Es cierto que muchas veces se ha asociado el tema del cibergótico con el rave, pero tenéis que saber que en realidad, aunque muchos cibergóticos a lo mejor vayan al rave algunas veces más, sí es cierto que el cibergótico no está tan asociado a lo que es una rave, sino que ellos tienen como su propio estilo. Aunque bueno, también es verdad que hay góticos pues que a lo mejor, por ejemplo, yo voy a Leyendas del Rock, aunque Leyendas del Rock no sea puramente música gótica, pero sí es música con la que me puedo sentir más o menos cómoda. Pues digamos que esto es así, pero las personas que van a rave con los cibergóticos en cuanto a forma de pensar o lo que buscan es totalmente diferente. También es cierto que todas estas personas, los cibergóticos, suelen estar muy interesados en lo que es la ciencia, la informática, no tan enfocado como el geek gótico, que ya hablaremos de ese subestilo, pero sí es verdad que le interesa mucho el avance tecnológico, lo que es la ufología, los extraterrestres, la ciencia.
Todo esto es lo que les suele, como su mayor interés. Y de hecho, si os fijáis, su estética es bastante futurista, por lo que tiene mucho sentido su estética con sus gustos. Es algo que se repite bastante de nuevo en lo que es la subcultura gótica, ¿no? Que lo que es tu estilo, tu forma de vestir, refleja bastante lo que te suele gustar fuera de lo musical. Por otra parte, también se suele decir Cyberdark, que Cyberdark no es Cyberdark creo que era una editorial española. Y en cuanto al cyberpunk, pues el cyberpunk puede ser un estilo literario, pero también es verdad que los cyberpunk eran mucho más, pues eso, reivindicativos, ¿vale? Y si es verdad que ellos, la vestimenta era una crítica a la sociedad actual, y si es verdad, pues que ellos llevaban un estilo de vida acorde a esa filosofía. ¿Cómo es de acorde a esa filosofía? Animalistas, veganos, ecologistas, en fin. Sabéis que todo se estructuraba súper bien en lo que eran sus ideas, cosa que con el cibergótico ya sabéis que el cibergótico, los góticos en general pasan bastante de la política, aunque luego cada uno tenga su ideología. En el canal que yo sepa, tenga constancia, hay dos cibergóticos. Uno es I Love Cyberpunk, Cybergot, perdón, y el otro es Zombies. Entonces ellos, que seguramente están más metidos en este estilo, pues seguramente en los comentarios os dejen una ristra de grupos que ellos conocen o que ellos piensan que os pueden interesar. Yo solo puedo hablaros de los que yo conozco. Sí es cierto que yo en los ambientes góticos que me he movido, me refiero a pubs, discotecas y demás, lo que suele haber es como una zona más tranquila, donde te ponen, pues digamos, dark wave, rock gótico, gotabilly, ¿no? Como que ese estilo. Luego hay una zona como más bailable, que es donde te ponen el EBM, el Snip Pop, incluso a veces te ponen industrial. Muy pocas veces, pero alguna vez. Pero sobre todo lo que hay es EBM y Snip Pop y este tipo de música. Entonces ellos seguramente sabrán más del tema metal industrial. Así que, por ejemplo, grupos que a mí me gustan mucho, pues es Front 242, que también empezó ha hecho varias cosas, ha hecho EBM, ha hecho techno, ha hecho industrial, pero a mí su combinación sí que es verdad que me gusta y como que me dan, ¿sabes? Ganas de moverme, de mover mi esqueleto. Es un grupo belga, si no me equivoco, y que yo sepa, seguía como activo, seguía sacando cosas, porque de hecho estuve en YouTube hace poco escuchando música de ellos. Y a mí es uno de los grupos pues que particularmente me gusta bastante. And One para mí es imprescindible totalmente, este grupo es de EBM y también de Snip Pop y para mí, vamos, de lo mejorcito que hay. Me encantan sus canciones, pero mucho, ¿no sabes? O sea, tengo un montón de CDs grabados de ellos, de varios discos diferentes, porque es una música que me gusta mucho ponerme cuando quiero animar mi tal. A mí es un grupo que me encanta, es que me flipan las canciones. Yo lo recomiendo muchísimo porque tampoco he oído mucho hablar de ellos y para mí, por lo menos en España, fue de los primeros que yo empecé a escuchar. O sea, cuando salía a un sitio que, lo que os digo, eran dos plantas y en la planta de arriba era como música más en plan para estar allí tomándote algo y la parte de abajo era como más para bailar. Y yo recuerdo que sonaba y yo decía, joder, es que me encanta este grupo. O sea que os lo recomiendo mucho. Como ya sabéis, intentaré dejar por aquí lo que es el nombre del grupo porque mi pronunciación es malísima. Cibes Factor también es un grupo que me gusta bastante, que lo he escuchado bastante por YouTube y que de nuevo ya os digo, es un ritmo. Además me gusta, ahora hablaremos de algunos grupos que tienen como letra en español y si te fijas en la letra en español, realmente tienen como mucha crítica a lo que es eso, el estado medioambiental. Pero incluso hablan un poco algunas letras de lo que sería la combinación máquina-ser humano. Me encanta. Ahora hablaremos de esos grupos porque también son de mis favoritos. Por supuesto, VNV Nation es uno de los grupos, pues de nuevo, Futurocop, Snip Pop, EBM, pues que más pegaron fuerte. También es verdad, a mí VNV Nation es un grupo que me transmite mucho. Hay canciones que directamente me ponen la piel de gallina como es ilusión. Pero luego tenemos que reconocer que ellos más bien tiran bastante de lo que es hacer versiones de otros temas, ¿vale? Ellos son muy conocidos por versionar temas. Pero sí es verdad que tienen unas canciones preciosas, no solo porque son rítmicas, sino porque la letra es chulísima. Y luego lo bueno de ellos es eso, que tienen tanto música con la que puedes bailar como con la que te puedes, no sé, con la que puedes sentir muchas cosas. Yo os recomiendo mucho este grupo obviamente lo tenéis que conocer porque es muy conocido, de lo más conocido que hay, pero bueno, había que meterlo porque realmente ellos también fueron importantes en este tipo de escena. Apotima Berger también es un grupo que me gusta muchísimo, de hecho,
VNV Nation tiene una versión sobre este tema, no sé si, creo que tienen más, pero vamos, hay una que es muy buena, que es una versión precisamente de ellos. Y de nuevo este de grupo, pues lo mismo, es del mismo estilo que os estoy diciendo. ¿Por qué estoy dejando un poco de lado el tema del metal industrial? Porque como sabéis este canal es más bien de su cultura gótica, y como os digo ya en los comentarios, los auténticos cibergóticos, que no sean como yo, que yo no soy cibergótica, pero me he relacionado con mucha gente porque es un estilo, la verdad, sobre todo en Latinoamérica, que está muy extendido, pues yo conozco los grupos más así que he escuchado cuando iba a discoteca, o que algún amigo mío me ha dicho, oye, escucha esto que te va a gustar. Entonces eso es en lo que me baso. Este grupo, de nuevo, imprescindible. Y luego otro tipo de música que le gusta mucho a los cibergóticos, y ya por eso este es el final y voy a añadir uno o dos grupos y ya está, es un subestilo agrotech, ¿vale? Que es una especie de techno. Y uno de los más conocidos es Hocico. Y seguro que habéis ido a algún sitio gótico y os han puesto Hocico y lo habéis bailado dándolo todo, porque la verdad que a mí es un grupo que me gusta muchísimo. Además es de México. Como siempre le he dicho, que los latinoamericanos como que les llegó más tarde su cultura gótica, pero oye, luego supieron adaptarse muy bien porque han sacado pues muy buenas bandas, muy buenas canciones. Hocico es un gran referente. Y otro grupo que es agrotecno y dark techno y snip pop es Andustia, que de nuevo es un grupo que a mí me gusta muchísimo. Y las letras, recordáis lo que decía antes, que hablan un poco de la tecnología con el ser humano, pues es que tienen una canción que se llama Impulso Biomecánico, que a mí me gusta muchísimo, y creo que la letra tiene mucho que decir al respecto. Y bueno, ya sabéis, yo no quiero hacer el vídeo más largo, por lo que no me he explayado más con las bandas, precisamente porque cuento con suscriptores que, como les dije en un directo, pues ellos que aporten su granito de arena para que esta comunidad crezca y se retroalimente. Yo os he puesto como los más conocidos y los que yo más conozco y los que considero también que son un poco imprescindibles en el tema del cibergot. Pero bueno, obviamente hay muchos más, ¿vale? Pero muchísimos más. De hecho, hay varios grupos que yo no he dicho y a mí me gustan muchísimo, pero bueno, no he querido tampoco explayarme demasiado en el vídeo y aún así ya me ha quedado demasiado largo. Pero quería explicar bastante bien el tema del cibergótico porque le pasa como al gótico romántico, que son subestilos bastante importantes dentro de la subcultura. Así que nada más, solo me queda decirte que me sigas por mis redes sociales, que no olvides que aquí hay vídeos los lunes y miércoles y que estoy todos los días en directo en Twitch a las 7 de la tarde, a no ser que haya algún inconveniente. Así que te animo a que me sigas en mi Twitch, que estará en la cajita de información, lo pondré ahora nuevo. Y puedes seguirme todos los días, que hablo de temas variados y vamos hablando de diferentes cositas. Y por supuesto, si quieres algún vídeo en especial, no olvides también dejármelo en los comentarios, aunque yo la verdad es que tengo tantos temas que ahora mismo no sé si podría meter como uno nuevo, porque inclusive para hacer todo lo que tengo que hacer, he llegado a pensar que tendría que hacer como un vídeo diario, pero ya con los directos y demás no me da la vida. Pero bueno, iremos haciendo cosas en directo para que toda la información que se necesita o que es necesaria para una persona que se está iniciando en su cultura gótica esté ahí. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.